La ubicación del yo. La totalidad del territorio de la psique parece coincidir con la extensión potencial del yo. Según la define Jung, la psique colinda y llega hasta donde el yo en principio puede llegar. Esto no quiere decir, sin embargo, que psique y yo sean idénticos, puesto que la psique incluye el inconsciente y el yo está más o menos limitado a la conciencia. Pero el inconsciente, al menos potencialmente, está disponible para el yo, aun cuando éste de hecho lo experimenta muy poco. La psique misma tiene un límite, y ese límite es el punto en el cual los estímulos o contenidos extrapsíquicos, en principio, ya no pueden ser experimentados conscientemente. En la filosofía de Kant, cuya influencia en Jung sabemos que fue importante, esta entidad que no se puede experimentar se llama la cosa en sí misma. La experiencia humana es limitada, la psique es limitada. Jung no era un parapsíquico, es decir, alguien que afirma que la psique está en todas partes y lo constituye todo. El cuerpo está fuera de la psique y el mundo es mucho más grande que la psique. Deberíamos, sin embargo, tratar de evitar imponerle demasiada precisión al uso que hace Jung de la terminología, en particular a aquellos términos como psique e inconsciente, porque corremos el riesgo de crear rigideces donde Jung deliberadamente dejó brechas y aberturas. Psique no coincide precisamente con el territorio combinado consciente-inconsciente, así como tampoco se limita exactamente la extensión del yo. En los confines, allá donde psique y soma se tocan y donde psique y mundo externo se encuentran, hay matices de dentro fuera. A ese área gris, Jung le dio el nombre de psicoide. Es un área que se comporta de manera similar a la psique, pero no es totalmente psíquica. Es cuasi psíquica. En esas áreas grises descansan los enigmas psicosomáticos, por ejemplo, cómo se influencian recíprocamente la mente y el cuerpo, dónde termina la una y comienza el otro. Son preguntas que aún no han obtenido respuesta. Jung esboza estas sutiles distinciones en el pasaje de Aion, en el cual describe la base psíquica del yo de la siguiente manera. El yo se sustenta por una parte en el campo de conciencia en conjunto y por otra en el conjunto de los contenidos inconscientes. Estos a su vez se dividen en tres grupos. Primero, el de los contenidos temporalmente subliminales, o sea, voluntariamente reproducibles, memoria. Segundo, el de los contenidos inconscientes que no pueden ser reproducidos voluntariamente. Tercero, el de los contenidos totalmente inaccesibles a la conciencia. Este tercer grupo, considerando las definiciones anteriores, debería ser dejado fuera de la psique. Sin embargo, Jung lo coloca dentro del inconsciente. Evidentemente se dio cuenta de que el inconsciente alcanza un lugar en el cual ya no es psique y se extiende hacia regiones no psíquicas, es decir, hacia el mundo más allá de la psique. No obstante, hasta una cierta distancia este mundo no psíquico yace dentro del inconsciente. Aquí nos acercamos a los confines de los grandes misterios, las bases de la percepción extrasensorial, la sincronicidad, las curaciones milagrosas del cuerpo y otros. Como científico, Jung tenía que aportar argumentos y pruebas para tan osadas hipótesis como la existencia del inconsciente tanto en su aspecto personal como en el colectivo. En este texto solo hace alusión a esos argumentos que en otros escritos desarrolló con gran detalle. El segundo grupo puede inferirse de los casos en que irrumpen espontáneamente en la conciencia contenidos subliminales. Esto describe cómo los complejos afectan la conciencia. El tercer grupo es hipotético, vale decir es una consecuencia lógica de los hechos que fundamentan el grupo 2.
Ciertos patrones consistentes en los complejos llevaron a Jung a formular la hipótesis de los arquetipos. Si ciertos efectos son lo suficientemente fuertes y persistentes, un científico formula una hipótesis con la cual posiblemente se podrá rendir cuentas de dichos efectos y guiar hacia nuevas investigaciones. El yo, sigue diciendo Jung, en el texto de Aion, se sustenta en dos bases, una somática, corporal y una psíquica. Cada una de estas bases tiene múltiples estratos y existe parcialmente en la conciencia, pero su mayor parte se encuentra en el inconsciente. Decir que el yo se sustenta en estas bases es decir que las raíces del yo penetran en el inconsciente, en su estructura superior. El yo es racional, cognitivo, y está orientado hacia la realidad, pero en sus estratos más profundos y escondidos, el yo está sujeto al flujo de emociones, fantasías y conflictos, así como a intrusiones por parte de los niveles físico y psíquico del inconsciente. Por tanto, el yo puede ser fácilmente trastornado tanto por problemas somáticos como por conflictos psíquicos. Una entidad puramente psíquica, centro vital de la conciencia, hogar de la identidad y la volición, el yo, en sus estratos más profundos es vulnerable a perturbaciones provenientes de distintas fuentes. El yo debe ser diferenciado del campo de conciencia en el cual se anida y para el cual constituye el punto focal de referencia. Jung escribe: cuando dije que el yo se sustenta en el campo de conciencia en conjunto, no quise decir que en eso consiste. De ser así, lo uno y lo otro serían absolutamente indistinguibles. Al igual que William James, que distinguía entre el yo, en inglés I, y el mí, en inglés me, Jung establece una diferencia entre el yo y lo que James llamó el flujo de la conciencia. El yo es un pequeño punto que se sumerge en esa corriente pudiendo separarse del flujo de la conciencia y percatarse de ésta como algo diferente a sí mismo. La conciencia no está plenamente bajo el control del yo, aun cuando éste adquiera la suficiente distancia como para observar y estudiar su flujo. El yo se mueve dentro del campo de la conciencia, observando, seleccionando, dirigiendo la actividad motora hasta cierto punto, pero también ignorando una considerable cantidad de material que la conciencia está atendiendo. Si uno conduce un coche por una carretera conocida, la atención del yo se desviará con frecuencia y se ocupará de asuntos que nada tienen que ver con la conducción. Uno llega sano y salvo a su destino, habiendo lidiado con semáforos y con numerosas y azarosas situaciones en el tráfico, y uno ni se pregunta cómo lo logró. El foco de la atención estaba en otra parte, el yo se ausentó y le dejó la tarea de conducir a una conciencia no yoica. La conciencia, mientras tanto, dejando el yo de lado, constantemente se ocupa de hacer seguimiento, recibir, procesar y reaccionar a la información. En caso de que ocurra una crisis, el yo regresa y se encarga. El yo con frecuencia se enfoca en recuerdos, pensamientos, sentimientos o planes que ha sacado del flujo de la conciencia mientras le deja las operaciones de rutina a una conciencia habituada. Esta facultad del yo de separarse de la conciencia es una forma ligera y no patológica de disociación. El yo puede disociarse de la conciencia hasta cierto grado. Aun cuando un yo primitivo o rudimentario parece estar presente desde los primeros momentos de conciencia como una especie de centro virtual o punto focal, el yo crece y se desarrolla en aspectos importantes durante las fases tempranas de la infancia y de la niñez. Jung escribe: el yo, no obstante el carácter relativamente desconocido e inconsciente de sus bases tanto psíquicas como somáticas, es un factor consciente por excelencia. Es incluso una adquisición empírica de la existencia individual.
surge primeramente, al parecer, de la colisión de los factores somáticos con el ambiente y una vez puesto como sujeto, se desarrolla por medio de nuevas colisiones con el entorno y con el mundo interno. Lo que hace crecer el yo, según Jung, es lo que él llama colisión. En otras palabras, conflictos, dificultades, angustias, tristezas, sufrimientos son los que conducen al yo hacia su desarrollo. Las exigencias que recaen en una persona para que se adapte a su entorno físico y psíquico se nutren de un centro potencial en la conciencia y refuerzan su capacidad de funcionar, para poder enfocar la conciencia y movilizar el organismo en una determinada dirección. Como centro virtual de la conciencia, el yo es innato, pero como centro real y efectivo le debe su condición a esas colisiones entre el cuerpo psicofísico y un entorno ambiental que exige respuesta y adaptación. Una cantidad moderada de conflicto con el ambiente y cierta frustración son por consiguiente, según Jung, las mejores condiciones para el crecimiento del yo. Sin embargo, semejantes colisiones pueden ser catastróficas y ocasionar daños graves en la psique. En esos casos, el yo incipiente no se refuerza, sino que se lesiona y se traumatiza con tal gravedad que su ulterior funcionamiento queda radicalmente alterado. El abuso infantil y los traumas sexuales en la infancia son un ejemplo de esas catástrofes psíquicas. Es frecuente que a partir de allí el yo resulte permanentemente deteriorado en sus registros psíquicos inferiores. Es probable que pueda funcionar normalmente desde el punto de vista cognitivo, pero en sus partes menos conscientes el torbellino emocional y la ausencia de una estructura cohesiva crean trastornos graves del carácter y tendencias a la disociación. Un yo así no es solamente vulnerable de una manera normal, todos los egos son vulnerables, este será un yo frágil y defensivo en exceso, un yo que se fragmenta bajo condiciones de presión y por consiguiente tendrá tendencia a recurrir a defensas primitivas, muy poderosas, para aislarse del mundo y protegerse contra intrusiones y posibles daños. Individuos así no pueden confiar en otros. Paradójicamente también los demás y la vida misma con frecuencia les abandonan y decepcionan profundamente. Paulatinamente estas personas se van aislando de su ambiente, al que perciben como una abrumadora amenaza y viven sus vidas en un retraimiento defensivo. El yo naciente podría ser descrito como el llanto de angustia de un niño que señala una discrepancia entre necesidad y satisfacción. A partir de ahí comienza a desarrollarse y paulatinamente se hace más complejo. Para el momento en que el yo de un niño de 2 años le está diciendo no a todos, no solamente está lidiando con los desafíos de su entorno, sino que ya está tratando de cambiar o controlar muchos aspectos de ese entorno. El yo de ese pequeño individuo está muy ocupado haciendo lo posible por reforzarse por medio de numerosas colisiones, y ese no es un ejercicio que refuerza al yo como entidad separada y como centro de voluntad, intencionalidad y control. Un yo que ha logrado autonomía durante la infancia siente que la conciencia puede ser utilizada y dirigida a voluntad. La circunspección, característica del individuo excesivamente ansioso, es una señal de que el yo no ha logrado con plenitud ese nivel de confiada autonomía. Una mayor apertura y flexibilidad se hacen posibles cuando el yo ha adquirido un grado de control suficiente para asegurar su supervivencia y la gratificación básica de sus necesidades. La noción de Jung de que el yo se desarrolla a partir de colisiones con el entorno nos ofrece una manera creativa de mirar el potencial de todas aquellas experiencias inevitables de frustración ante un entorno no gratificante. A medida que el yo intenta aplicar su voluntad, se encuentra con una cierta resistencia por parte de su entorno
y si este choque se maneja bien, el resultado será el crecimiento del yo. Esta manera de ver las cosas también nos alerta en cuanto a los intentos de asegurarle demasiada protección a un niño ante las embestidas de una realidad desafiante. Para estimular el crecimiento del yo, un ambiente sobreprotector con un clima constante no resulta particularmente útil. Las dos principales actitudes de las cuales Jung habla en tipos psicológicos son de la introversión y extraversión, y las 4 funciones, pensamiento, sentimiento, sensación e intuición, que tienen una considerable influencia sobre la orientación del yo al emprender sus tareas y requisitos de adaptación. La disposición innata del yo hacia una de estas actitudes y funciones conforma su postura característica ante el mundo y ante la asimilación de la experiencia. Las colisiones con la realidad despiertan el potencial del yo incipiente y le desafían para que entre en relación con el mundo. Semejantes colisiones también interrumpen la participación mística de la psique con el mundo que la rodea. Una vez despertado, el yo debe adaptarse a la realidad mediante todos los medios disponibles. Jung planteó que existen 4 de estos medios o funciones del yo, cada uno de los cuales puede ser orientado por una actitud introvertida, que mira hacia adentro, o extrovertida, que mira hacia afuera. Una vez alcanzado un desarrollo considerable del yo, la tendencia innata del individuo para orientarse en el mundo comenzará a manifestarse de maneras definidas. Jung consideraba que el yo tiene una tendencia innata, genética, a preferir un tipo particular de combinación de actitud y función, y apoyarse de manera secundaria en otra combinación complementaria para equilibrar, quedando la tercera y la cuarta menos utilizadas y por ende menos accesibles y desarrolladas. Estas combinaciones conforman lo que él llamó los tipos psicológicos. Por ejemplo, un individuo nace con una tendencia innata a adoptar una actitud introvertida hacia el mundo. Esta se manifiesta inicialmente como timidez en el niño y más adelante se desarrolla hacia una preferencia por intereses solitarios tales como la lectura y el estudio. Si esta actitud se combina con una tendencia innata a adaptarse al entorno utilizando la función del pensamiento, esta persona tendrá una inclinación natural para adaptarse al mundo buscando actividades que se avengan a esa tendencia. En tales campos este individuo se desempeña bien, se siente seguro y encuentra satisfacción al funcionar de una manera que le resulta natural. En otras áreas como las relaciones sociales o la venta de productos de puerta en puerta, esta orientación de pensamiento introvertido será menos útil. El individuo puede sentirse perdido, incómodo, hasta presionado. Si dicho individuo nació en una cultura o una sociedad que favorece más la actitud extravertida que la introvertida, o en una familia que refuerza negativamente la introversión, el yo se ve forzado a adaptarse a su entorno desarrollando la extraversión. Esto se obtiene a un costo muy alto. El individuo introvertido tiene que desarrollar un considerable esfuerzo psicológico para poder lograr esta tarea. Dado que la adaptación no se produce de manera natural, también el observador tendrá la impresión de algo artificial. No funciona bien, sin embargo es necesaria. Un individuo así funciona con un hándicap, al igual que un extravertido por naturaleza tendría un hándicap en una cultura introvertida. Las diferencias tipológicas entre individuos son fuente de muchos conflictos familiares o de grupos. Los niños que son tipológicamente diferentes de sus padres, con frecuencia son mal comprendidos y pueden ser forzados a adoptar una tipología falsa, que se aviene a las preferencias de los padres. El niño con el perfil tipológico correcto será preferido y se convertirá en el favorito.
Cada niño en una familia numerosa será un poco diferente tipológicamente, como lo son también usualmente los padres. Es probable que los extravertidos se agrupen contra los introvertidos si los introvertidos no son buenos formando grupos y equipos. Por otro lado, los introvertidos son más hábiles para esconderse. Cuando las diferencias de tipo pueden ser reconocidas y apreciadas como un valor positivo, se puede obtener un gran enriquecimiento para la vida familiar y las políticas de grupo. Lo que uno puede aportar, otros lo aprovecharán y el beneficio resultará precisamente porque no están en la misma longitud de onda. El reconocimiento y aprecio positivo de las diferencias tipológicas pueden formar la base para un pluralismo creativo tanto en la vida familiar como en la cultura. Esta combinación de una función superior con una actitud preferida es la mejor herramienta del yo para adaptarse e interaccionar con el mundo externo e interno. Por otro lado, la cuarta función, llamada también función inferior, es la menos disponible para el yo. La función secundaria, junto a la función superior, es la más útil para el yo, de modo que la combinación de la función superior y la secundaria son las que se utilizan con mayor frecuencia y eficiencia para orientarse y obtener logros. La regla parece ser que una de estas dos funciones es extravertida y la otra introvertida. La función extravertida proporciona una lectura de la realidad exterior y la función introvertida provee de información sobre lo que ocurre en el mundo interior. El yo utiliza estas herramientas para controlar y transformar de la mejor manera posible tanto el mundo exterior como el interior. Mucho de lo que experimentamos de las otras personas y sin duda mucho de lo que reconocemos como nuestra propia personalidad no pertenece a la conciencia del yo. La vitalidad que transmite una persona, las reacciones espontáneas, las respuestas emocionales a los demás y a la vida, las explosiones de humor y los brotes de tristeza, las desconcertantes complicaciones de la vida psicológica, todas estas cualidades y atributos serán asignados a otros aspectos de la psique más amplia y no a la conciencia del yo como tal. De manera que resulta incorrecto considerar al yo como equivalente a la totalidad de una persona. El yo es simplemente un agente, un foco de conciencia, el centro del darse cuenta. Le podemos atribuir unas veces demasiado y otras no lo suficiente. Una vez que el yo ha alcanzado la suficiente autonomía y una medida de control sobre la conciencia, el sentimiento de libertad personal se vuelve una característica poderosa de la realidad subjetiva. A lo largo de la infancia y la adolescencia, los límites de la libertad personal se van probando, desafiando y expandiendo. Comúnmente los jóvenes viven con la ilusión de poseer un autocontrol y un libre albedrío mucho mayor de lo que es psicológicamente posible. Todas las limitaciones a la libertad parecen ser impuestas desde fuera, provenientes de la sociedad y los reglamentos externos, y hay poca conciencia de que el yo es igualmente controlado desde dentro. Una reflexión más cuidadosa revela que se es tan esclavo de la propia estructura de carácter y de los demonios internos como de las autoridades externas. A menudo esto no se reconoce hasta la segunda mitad de la vida, momento en que comienza a aparecer una conciencia de que uno mismo es su peor enemigo, su crítico más despiadado y su más severo patrón. El hado se va hilando desde dentro a la vez que los preceptos llegan desde fuera. Jung tiene algunas reflexiones muy estimulantes sobre el tema de cuán libre es el albedrío. Ello no es más que una pequeña parte de un vasto mundo psicológico, así como la Tierra es una pequeña parte del sistema solar. Aprender que la Tierra gira alrededor del Sol es similar al darse cuenta de que el yo gira alrededor de una entidad psíquica mayor,
el sí mismo. Ambas revelaciones son perturbadoras y desconcertantes para aquellos que han colocado el yo en el centro. La libertad del yo es limitada. Dentro de los alcances del campo de la conciencia, el yo tiene libre albedrío, como suele decirse. Por este concepto no entiendo nada filosófico, sino el conocido hecho psicológico de la llamada libre elección, en otras palabras, el sentimiento subjetivo de libertad. Dentro de su propio ámbito, la conciencia del yo tiene una cantidad de libertad aparente, pero ¿hasta dónde llega esa libertad? ¿Hasta qué grado tomamos nuestras elecciones basándonos en el condicionamiento y el hábito? Poder elegir entre una Coca en lugar de una Pepsi refleja una medida de libertad, pero de hecho esta elección está limitada por un condicionamiento previo, como por ejemplo la publicidad, y por la disponibilidad o falta de otras alternativas. A un niño se le puede estimular a poner en práctica su libre albedrío y hacer discriminaciones dándole a elegir entre 3 camisas diferentes. El yo del niño se siente gratificado porque tiene la libertad de elegir la que quiere. Sin embargo, la voluntad del niño está limitada por muchos factores. El sutil deseo de complacer a sus padres, o por el contrario, el deseo de rebelarse contra sus padres, por el rango de posibilidades existentes, por la presión de grupo y sus requisitos. La extensión real de nuestro libre albedrío, al igual que en el caso del niño, está limitada por el hábito, la presión, la disponibilidad, el condicionamiento y muchos otros factores. Así como nuestro libre albedrío choca en el entorno con el orden de lo necesario, así también encuentra sus límites más allá del campo de la conciencia en el mundo interno, subjetivo, allí donde entra en conflicto con los hechos de sí mismo. El mundo externo inflige limitaciones políticas y económicas, pero los factores subjetivos nos limitan en igual o mayor medida a la hora de ejercer nuestra libertad de elección. Son los contenidos del inconsciente los que cercenan el libre albedrío del yo. El apóstol Pablo expresó esto de forma clásica al confesar: «No acabo de comprender mi conducta, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Eso hago porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». Los demonios de la contrariedad crean conflictos para el yo. Jung dice: «Del mismo modo que las circunstancias externas nos sobrevienen y restringen, así también el sí mismo se comporta respecto del yo como dato objetivo, ante el cual nuestro libre albedrío no puede sin más ni más producir modificaciones. Cuando la psique se apodera del yo y se impone como una necesidad interna incontrolable, el yo se siente derrotado y tiene que responder al mandato de aceptar su incapacidad para controlar la realidad interna de la misma manera como llegó a esta conclusión con respecto al mundo material y social que lo rodea. La mayoría de las personas en el transcurso de sus vidas llegan a reconocer que no pueden controlar el mundo externo, pero pocos son los que llegan a tener conciencia de que los procesos psíquicos internos tampoco están sujetos al control del yo. Al verse obligado a elegir y decidir, el individuo desarrolla la capacidad de hacer más de lo mismo y hacerlo mejor. Es como desarrollar los músculos mediante la aplicación de tensión isométrica. El yo va creciendo a través de todas esas interacciones vigorosas con el mundo. Los peligros, atracciones, incomodidades, amenazas y frustraciones provenientes de otras personas o de diversos factores ambientales estimulan cierto grado de energía enfocada en la conciencia, movilizando al yo para que pueda lidiar con esos impactos. Existen, sin embargo, otras perturbaciones de la conciencia
que no están claramente vinculadas a factores ambientales y que parecen fuera de toda proporción en relación a los estímulos observables. Lo que provoca estas perturbaciones no son en principio colisiones externas, sino internas. A veces sucede que alguien pierde la razón sin motivo aparente, o tiene extrañas experiencias imaginarias internas que conducen a formas de conducta inexplicables. Se vuelve psicótico, alucina, sueña, o simplemente se enfurece, se enamora o corre como enajenado. Los seres humanos no siempre actúan racionalmente ni se comportan según los cálculos claros del interés personal. El hombre racional, en el cual se han basado tantas teorías económicas, es, en el mejor de los casos, solo una descripción parcial del verdadero funcionamiento del ser humano. Los humanos son conducidos por fuerzas psíquicas, son motivados por pensamientos que no se basan en procesos racionales y están sujetos a imágenes e influencias que se encuentran más allá de lo que puede medirse en el ambiente observable. Somos criaturas gobernadas por emociones e imágenes y a la vez somos seres racionales adaptados a nuestro ambiente. Soñamos tanto como reflexionamos y probablemente sentimos mucho más de lo que pensamos. Gran parte de nuestros pensamientos están coloreados y moldeados con nuestras emociones, y muchos de nuestros cálculos racionales están al servicio de nuestras pasiones y nuestros temores. Fue el deseo de comprender este lado menos racional de la naturaleza humana lo que llevó a Jung a asirse de las herramientas del método científico y dedicar su vida a la investigación de aquello que da forma y motiva las emociones, fantasías y conductas humanas. El mundo interior era tierra incógnita en aquellos días, y Jung descubrió que se trataba de un territorio poblado, lleno de satélites y meteoritos, unos grandes y otros pequeños. Ese espacio sería lo que Jung llamó el inconsciente, y los primeros objetos con que nos encontramos al aventurarnos por ese espacio son lo que él denominó complejos. El inconsciente está poblado por complejos, y es este el territorio que Jung exploró al comienzo de su carrera como psiquiatra. Más tarde habría de llamarlo el inconsciente personal.